Hola chicos, vamos a estar resolviendo el ejercicio 14 de la unidad 7 de estequiometría. Estequiometría combinada con gases ideales. Bien, el inciso A dice, las usinas eléctricas que emplean como combustible carbón mineral producen como subproductos de la combustión dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, dos gases que generan lluvia ácida. Muchas de estas centrales están actualmente dotadas de plantas de desulfuración que eliminan estos gases de las emisiones. En la operación de dichas plantas se hace reaccionar el dióxido de azufre con el carbonato de calcio en polvo según la reacción, esta que tienen acá, y el inciso 1 pide calcular la masa de carbonato de calcio que se necesita para reaccionar con 800 kilogramos de dióxido de azufre. Bien, acá les escribí abajo, por un lado las masas molares, ¿sí? De cada una de las especies que voy a usar para hacer mi reacción, que son estas de acá. Acuérdense que para calcular cuánta masa es un mol de cada una de los compuestos, lo que tienen que hacer es ir a la tabla periódica y fijarse por qué elemento está compuesto cada compuesto, valga la redundancia, y sumar directamente los gramos que aparecen abajo del nombre, ¿sí? Por ejemplo, en el primer caso se los escribí todo desarrollado para que se den una idea. Estos 32 gramos de acá son porque el dióxido de azufre está formado por un mol de azufre que pesa 32 gramos. Bien. Y este 16 de acá es porque un mol de oxígeno, ¿sí? Pesa 16 gramos, ¿está? Y como en este caso viene el oxígeno diatómico, vienen dos moléculas de oxígeno, lo multipliqué por 2. Entonces, un mol de dióxido de azufre son 32 gramos del azufre más 2 veces 16 gramos del oxígeno, eso me da 64 gramos. Y como esto voy a trabajar todo en kilos porque tengo 800 kilos, están acá, están acá, ¿sí? Voy a trabajar todo en kilos. Entonces, un mol de dióxido de azufre son 0,64 kilos y así. Bien, del otro lado les escribí las ecuaciones, sobre todo para el inciso 2 y 3, que en realidad es una sola, que es la ecuación de gases ideales, que es la que está acá, que en un rato les voy a contar cómo la vamos a aplicar. Bien, vamos con el inciso 1. Voy a dejar las masas molares ahí a la vista. Perfecto. Bien, entonces el inciso 1 nos pide determinar cuánta masa de carbonato de calcio, ¿sí? Vamos a necesitar para hacer reaccionar completamente 800 kilos de dióxido de azufre. Si 800 kilos les parece un número muy grande, piensen que es una industria, ¿sí? Una industria trabaja con una cantidad de toneladas, incluso de componentes que ni se imagina, así que está todo bien. Bueno, para la primera ecuación, lo primero que hay que hacer es, valga la redundancia, balancear la ecuación. Entonces, yo siempre les digo lo mismo, arranquen primero con los oxígenos, así balanceo empíricamente y después vean cómo siguen con las demás especies. Bien, del lado izquierdo de la ecuación tenemos 3 oxígenos más 2 oxígenos, 5 oxígenos. Del lado derecho de la ecuación tenemos 3 oxígenos más 2 oxígenos. Entonces los oxígenos ya están balanceados, 5 y 5. Bien, sigamos con el azufre. Del lado izquierdo tenemos un azufre. Del lado derecho tenemos otro azufre, el azufre ya está balanceado. Sigamos con el calcio. Del lado izquierdo tenemos un calcio, del lado derecho tenemos otro calcio, los calcios están balanceados. Y por último, fijémonos si está balanceado el carbono. De un lado tenemos, del lado izquierdo del carbonato de calcio, tenemos un carbono acá. Y del otro lado, del dióxido de carbono, tenemos otro carbono. Entonces, esta ecuación es directa. Entonces, quiere decir que para un mol de dióxido de azufre necesito un mol de carbonato de calcio y me va a producir un mol de este producto y un mol del gas dióxido de carbono. Bien, entonces, como yo ya tengo las masas molares arriba, lo único que tengo que hacer es determinar con la ecuación estequiométrica, ¿sí? Que es esta de acá, relaciones estequiométricas 1 a 1, ¿sí? ¿Cuánto de carbonato de calcio voy a obtener si hago reaccionar completamente estos 800 kilos? Entonces, yo sabiendo cuánto pesa un mol de cada uno, lo que podría hacer directamente es, si 0,64 kilos, 0,064 kilos, ¿sí? Que es un mol de dióxido de azufre, ¿sí? Basta para que reaccione completamente un mol de carbonato de calcio, que en este caso son 0,1 kilogramos de carbonato de calcio, ¿sí?
porque es un mol. Acuérdense que la relación estequiométrica es un mol y un mol por este tipo de ecuación, ¿sí? Entonces me pregunto, para 800 kilos, ¿sí? ¿Cuánto voy a necesitar? Aplicando regla de tres simples, ¿sí? Directamente hacemos 800 kilos por 0,1 kilogramos dividido 0,064 y eso me da un total de 1250 kilogramos de carbonato de calcio. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos al segundo. Déjenme subir un poquito. Bien. El segundo dice, en el aire, el dióxido de azufre reacciona con dióxido de nitrógeno formándose trióxido de azufre según la reacción esta que tenemos acá. ¿Ok? Y el inciso 3 pide calcular qué volúmenes de trióxido de azufre y de monóxido de nitrógeno gaseosos, el monóxido de nitrógeno es este de acá, en condiciones normales de presión y temperatura, eso quiere decir CNPT, se producen a partir de 8000 kilogramos de dióxido de azufre. ¿Está? Entonces vamos abajo de vuelta. Déjenme copiar el ejercicio y ya vuelvo con ustedes. Bien, como antes que nada, antes de arrancar a hacer cualquier cosa, tengo que balancear la ecuación. Bien, arranquemos por los oxígenos de vuelta. Tenemos 4 oxígenos de un lado, ¿sí? 2 más 2, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos 3 oxígenos más 1, 4. Perfecto. Azufres. Un azufre izquierdo, un azufre derecho, 1 y 1, perfecto. Nitrógenos, un nitrógeno en el izquierdo, un nitrógeno en el derecho, perfecto. Entonces es una relación 1, 1, 1. Bien. Para calcular volumen, muchachos, yo acá les escribí la ecuación fundamental de los gases, que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante fundamental de los gases por la temperatura, ¿sí? Y me están diciendo un dato bastante interesante, que es en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Una condición normal de presión y temperatura es a una atmósfera de presión y a 20 Celsius, ¿sí? De temperatura, más o menos 20-21 Celsius, que son 293 Kelvin. Acuérdense que la constante R, que está acá arriba, son 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin por mol. O sea, tengo que pasar la temperatura a Kelvin y la presión a atmósferas, ¿sí? Bien. Entonces, por último, para calcular el volumen de cada uno de lo que me piden, tengo que obtener, mejor dicho, cuánto tengo o cuánto voy a obtener de los dos productos, ¿sí? Si hago reaccionar 8000 kilos de dióxido de azufre. Para esto tengo que pasar todo a moles, ¿sí? Porque necesito moles en mi ecuación de volumen. Entonces, pasemos primero cuántos moles de dióxido de azufre son 800 kilos, ¿sí? Entonces, si un mol de dióxido de azufre son, son 0,064 kilos, ¿sí? 8000 son 125.000, 25 por 10 a la 3 moles de CO2. Bien, entonces fijémonos algo. Como sabemos que tenemos relación 1 a 1 entre los reactivos y los productos, perfectamente podríamos decir que como tenemos 125.000 moles de dióxido de azufre, ¿sí? Se me van a producir 125.000 moles de este reactivo y de este reactivo. Entonces directamente la cantidad de moles de cada uno de los reactivos para calcular sus volúmenes ya los tenemos, ¿sí? Les hago la cuenta de los dos que les piden y se los explico. Bien, para terminar, acuérdense que yo les dije que como es una relación eh, igual a la unidad, o sea, casi es una relación igual. Bien, para terminar, acuérdense que como les dije que la ecuación se balancea con un mol de cada especie por bien, para terminar. Bien, para terminar.
Acuérdense que como les dije que la relación es 1 a 1 entre los reactivos y los productos, entonces sin ningún problema puedo decir que como se formaron 125 moles, por ahí será 3 moles, ¿no? De dióxido de azufre, entonces forma la misma cantidad de trióxido de azufre y de monóxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, como les dije, usando la ecuación despejada de gases ideales, que es volumen es igual al número de moles por R por T sobre P, la temperatura en Kelvin y la presión en atmósferas, puedo escribir que 125 por 10 a la 3 moles de trióxido de azufre por la constante de gases 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin mol por 293 Kelvin sobre una atmósfera, ¿sí? Tacho atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, mol con mol, y me quedan en unidades de volumen, o sea, litros, ¿sí? Me termina quedando 3,006 por 10 a la 3 litros de trióxido de azufre. Como tengo la misma cantidad de moles de monóxido de nitrógeno, porque la relación es 1 a 1, tengo entonces la misma cantidad de litros de monóxido de nitrógeno, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.